Bienvenidos a Canal en Cristo Vivo, estamos transmitiendo desde Colonia, Uruguay, vía streaming. Disfrute nuestra programación. Nos sentimos honrados por vuestra compañía. Muchas gracias por elegirnos. Buenas tardes. Desde Colonia, transmite Canal en Cristo Vivo, República Oriental del Uruguay. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Con Usted y la Biblia. Estábamos ahí con nuestros problemas con el micrófono ahí que no sonaba. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa, bienvenidos con nosotros en este programa en el canal en Cristo Vivo. ¿Sí? Canal en Cristo Vivo. Bien, antes que nada quería saludar a los países que nos están viendo: Uruguay, Perú, Argentina, Venezuela y todos los países de habla hispana. Y seguro que hay países que yo no sé que nos están viendo, pero nos están viendo. Queremos agradecer a los que nos acompañan lunes tras lunes y también que nos acompañan viendo el programa en otro horario, porque este programa sale en vivo los lunes a las 4 de la tarde hora uruguaya y a las 2 de la tarde hora peruana, pero el programa queda en la videoteca y en Facebook. Y también quería anunciarles de que este programa empieza a salir a las 8 de la mañana en YouTube, y entonces para los que se levantan temprano y al otro día lo pueden ver. Aquí lo que estamos transmitiendo hoy en vivo será en diferido en YouTube a las 8 de la mañana. No lo podemos hacer en forma directo, sino en forma diferido. ¿Cómo es? Bueno, queríamos decirles de que esto de la pandemia sigue cobrando víctimas. Tenemos en este caso conocido una hermana que ha fallecido, el hermano de una hermana que nosotros conocemos de la iglesia allá en Perú, en Efata, la hermana Montejo de apellido. Ha fallecido su hermano por el famoso COVID-19. Queremos darle un saludo muy especial a la hermana. Es una hermana sorda y tiene su esposo también que es sordo, una familia muy querida. Y bueno, queremos dar un fuerte abrazo, un fuerte saludo
y nuestras condolencias a la familia desde aquí, desde Uruguay, y bueno, estaremos orando por ellos para que Dios pueda obrar en ellos, en el corazón de ellos. Bueno, seguimos con las noticias. Estaba viendo las noticias de que salió en las redes sociales sobre un hombre holandés, un famoso, no sé cómo decirle, es un reestructurador de rostros, que no sé si ustedes han escuchado, lo han visto, y este reestructurador de rostros dice que ha sumado todos los rostros estamos hablando de que ha reestructurado el rostro de, supuestamente es el rostro de Jesús. Entonces él a través de la tecnología, de recopilar datos de personas antiguas, toda la parte de lo que es genético, ADN, no sé cómo lo hacen, que la cosa es que el hombre es muy famoso por esa práctica de reestructurar rostros de personas que tal vez han fallecido hace muchos años, en este caso Jesús, que supuestamente, obviamente hace 2000 años atrás, ha muerto, pero ha resucitado, pero no sé cómo es que ha reestructurado el rostro, porque se supone que para reestructurarlo debía quedar muerto y debía quedarse ahí, pero Jesús no se ha quedado. Esto es lo que sabemos muy bien, los que conocemos la palabra de Dios y muchos testigos antiguos. Entonces no sé cómo lo hizo, pero acá les voy a mostrar lo que supuestamente es el rostro de Jesús. Hizo dos versiones que ustedes pueden ver del rostro de Jesús, uno de cabello largo y el otro de cabello corto. Entonces, de acuerdo a la cultura de aquella época, supuestamente supuestamente ese sería el rostro de Jesús. El del lado izquierdo, obviamente, son el mismo rostro, solo que uno le ha puesto el pelo largo y el otro le ha puesto el pelo corto. Así que yo pienso que, según la Biblia, más nos dan por el lado de que Jesús tenía el cabello corto y no largo como se conoce, más allá de que lo pintan a Jesús de cabello largo, pero dada la cultura y también su confusión, porque creían que él era romano, ¿no? A Jesús por sus facciones, y era porque tenía el pelo corto y no el pelo largo como muestran acá. Entonces Jesús, aparentemente, entre la antigüedad, él no usaba pelo largo, pero hay personas que no conocen y le han puesto el pelo largo. Y como yo le digo, yo me inclino más por este rostro del pelo corto, y obviamente que el rostro me parece honestamente muy guapo, de acuerdo a lo que dice la Biblia. No es el punto. De la Biblia dice en Isaías que no tendría atractivo alguno el Señor, sino que él era de aspecto humilde, pero en este rostro que yo veo acá es muy guapo. Así que lo que quiero decir es que no creo, obviamente que yo no creo para nada, ni se ha acercado en nada a lo que es el verdadero rostro de Jesús, porque la Biblia dice que más inatractivo le veremos. Ustedes lo pueden buscar en la concordancia en Isaías y lo van a encontrar que así habla sobre el aspecto físico de Jesús. Entonces también vuelvo a repetir, ¿de qué va a sacar? Sino que es como decir que yo me he muerto hoy y mañana, dentro de 2000 años, un hombre por allá en el año 5000 va a juntar todos los rostros de esta era y rostros que no sé, pero yo todavía, porque voy a estar muerto, enterrado ahí, pero en el caso de Jesús no está su cuerpo, porque él ha resucitado en cuerpo físico. Y bueno, no sé, pero imagínense, supongamos que de acuerdo a los rostros contemporáneos que han juntado, lo juntan y tratan de sacar un rostro. Me parece que es demasiado, me parece que está totalmente fuera de lugar. Pero quería darles la noticia de que este es el famoso rostro supuestamente de Jesús que anda circulando en las noticias en el día de hoy. Y como antes que continuar en este siguiente video, lo vuelvo a pasar porque en la transmisión pasada tuvimos un problema técnico fuerte
y finalmente nos quedamos con la transmisión a media y no pudimos reiniciar, así que queremos pedirle disculpas a todos aquellos que estaban escuchando el mensaje muy atentamente y lastimosamente tuvimos que dejarlo ahí porque el sistema cayó completamente y no tuvo retorno. Y bueno, y en este momento voy a pasar este videíto que ya lo estábamos viendo en la transmisión pasada. Estamos aquí para decirles que los amamos y nos importan. But we also want you to know that Jesus Christ is the light that shines into all dark places. Pero también venimos a decirles que Jesucristo es la luz que brilla en todos los lugares oscuros. One day we are going to die. Un día vamos a morir. Our life on this earth will pass away. Nuestra vida en este mundo va a pasar. And when that happens, our soul will go to heaven or hell. This is certain. Y cuando eso pase, nuestra alma se va a ir al infierno o al cielo. Esto es una cosa cierta. And I believe with everything inside of me that the only way to eternal life is through Jesus Y Christ. creo con toda mi alma que la única manera de la vida eterna es a través de Jesucristo. Today is the day of your salvation. A día, aquí es el día de su salvación. You don't need Santa Muerte. Aquí es el día de la, Just keep aquí es el día de la salvación. You don't need Santa Muerte. Ahora You need Jesus Christ. necesitan a Jesús. We bless you. Necesitan a We Jesús. love you. We love you. Okay. No me toques. No me toques. Ah, güey, pa' pronto, güey. Respete, güey. Qué mamadas, hijo. Les van a volar su puta madre. We bless you today. We bless you. No. We rebuke every demonic spirit right now in the name of Jesus No me Christ. toques. We rebuke every demonic spirit Vamos para in él. the name of Jesus Christ. Vámonos. En el nombre de Jesucristo hay poder en el Espíritu Santo. So we come in peace. Venimos en paz. Que Dios los bendiga. Nuestras niñas no se metan, güey. Acá no. We want you to know that there is life in Jesus. We bless you in Jesus. Okay. Okay. No, ya para allá. Andamos. No, ya para allá. No me toques. Ten Ten respeto. Okay. Ten respeto. Respeten. No, Por eso ustedes no respetamos pecados. Jesus Christ is No, life. ni nosotros a ustedes, entonces. Jesus Christ is life, my friends. Jesucristo es la vida, mis amigos. He is life, and in Him there is fullness of joy. Él es vida y en él hay gozo. There is only one way to Jesus. There's only one way to eternal life. Solo Tell you we love you and we care about you. Estamos aquí para decirles que los amamos y nos importan. Como ustedes pueden ver, este señor se llama Phil Blair, un ex soldado de la Marina de Estados Unidos, es el fundador y director de los Ministerios Antorcha de Cristo. Ahí está subtitulado con eso. Y lo que quiero decirles es que este caballero está predicando sobre Jesús ante la comunidad mexicana. Esto proviene de México y ustedes están observando conmigo lo que las personas de ahí lo están echando, lo están expulsando por su mensaje, más que nada. Obviamente que la comunidad, en este caso, eran muy católicos y no aceptan el mensaje de este evangelista, y esto es lo que está sucediendo hoy día. Y déjame decirte que no es nada nuevo, porque siempre ha sido el problema de los evangelistas, de los misioneros, de los cristianos que quieren comunicar el mensaje de la salvación, en este caso, que es bíblico. Este caballero está siendo perseguido, en otras palabras, está siendo atacado. Sabemos que él no les está haciendo absolutamente nada, simplemente está dando el mensaje. Y bueno, ustedes están viendo conmigo lo que los están expulsando y lo están empujando. Y bueno, entonces prácticas que por ahí, si no están de acuerdo, deben aprender a tolerar. Y así como hay gente que no tolera, hay gente que tolera y hay gente que cree. Y de eso se trata, de rescatar a aquellos que sí quieren oír el mensaje de la palabra de Dios. Así que agradecemos a Dios por este joven, y así como muchos otros que están haciendo su trabajo en la comunidad, mundial o en la comunidad cristiana. Así que es una cosa que siempre ha existido, no es nada nuevo.
Bueno, volviendo a nuestra transmisión, vamos a ir a una breve pausa y en cuanto regresemos vamos a seguir con el mensaje que estábamos hablando, que la transmisión pasada se cortó, pero aún así está ahí en las redes sociales. Si ustedes lo quieren ver, lo que sucedió el 31 de agosto, el lunes pasado, lo pueden ver, solo que van a tener que adelantar un poquito el videíto y llegar más o menos después de la pausa, de la primera pausa, y ahí empieza a verse el mensaje mejor, pero al final se ve el mensaje bien, pero al final se corta porque cayó nuestro sistema, que lo hemos estado trabajando durante la semana para corregir este problema serio que tuvimos, que por cierto, gracias a Dios lo hemos solucionado al 100%, que ustedes pueden ver que no tenemos ningún tipo de lentitud. Lo que queremos decirle que este mensaje es la segunda parte de lo que fue el lunes pasado, que hablábamos sobre qué dice la historia sobre Jesús, qué dice el mundo, qué dice la historiología, la historia, qué dice la historia, qué hay sobre Jesús, qué evidencia hay de Jesús en el mundo. Entonces vamos a la pausa y ya regresamos, así que vayan preparando su cafecito, su tecito, su matecito y su mate, el mate uruguayo, para escuchar este mensaje. Dios les bendiga, muchas gracias por estar con nosotros y escucharnos en esta tarde y sobre todo por su paciencia. Muy bien, ya regresamos. La misma pureza, la misma frescura, diferente envase. Ahora, la leche de todos los días es Calcar. Se refrigera como antes, pero ocupa menos lugar. Por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca, podés sacudirlo, podés acostarlo. Se refrigera como antes, pero es más cómodo. La leche en su nuevo envase. Moderno, higiénico, fresco, práctico. Ahora, la leche es Calcar. ¿2020? Tenemos que hablar. ¿Qué te pasa? En enero y febrero, cuando habíamos hablado, ¿no habíamos acordado otra cosa? Teníamos otros planes, ¿te acordás? Ah, perdón, ¿querés un mate? Si querés uno, hacete el tuyo. Al principio nos pegaste duro. Nos tenías contra el arco. Pero si hay algo que sabemos hacer los uruguayos... es dar vuelta a los partidos difíciles. Cuando las papas queman, dejamos las diferencias de lado y nos cuidamos entre todos. Acá cuando las papas queman, la solidaridad de los uruguayos deja de ser una frase hecha y se transforma en verdad. 2020, te respetamos como a cualquier rival difícil. Pero te vamos a dar pelea. Sin perder la calma, pero intensos. Porque los uruguayos podemos ser muy tranquilos. Podemos ser muy tranquilos. Pero no somos tibios. Por eso, movimos cielo y tierra para traer a nuestros hermanos de vuelta. Por eso no dejamos absolutamente a nadie tirado en el mar. Porque en definitiva, los de afuera no son de palo. No son de palo. 2020, por más pruebas que nos pongas... te vamos a ganar. Porque cada día que pasa... nos sentimos más fuertes. ¿Y a vos? Cada vez... te queda menos. te queda menos.
Muy bien, hemos regresado y bueno, vamos a hablar un poquito sobre que hemos estado hablando el lunes pasado sobre Jesús y bueno, estábamos hablando de los documentos históricos que fueron encontrados en estos tiempos en la arqueología y obviamente que se han encontrado documentos donde personas contemporáneas de la época, ¿no? Porque estamos hablando de un suceso hace 2000 años atrás, y en los primeros siglos ha habido emperadores que han contado diferentes historias, diferentes etapas en su labor como emperadores, como gobernadores, diferentes circunstancias en las que se menciona sobre el tema de los cristianos, sobre Jesús, sobre diferentes nombres que le dan, ¿no? Como no son religiosos, no son cristianos, no conocen de la palabra de Dios, entonces por ahí le ponen otro nombre parecido, como cristianos, como capaz que de un judío, de un Mesías, de uno que dicen que es el Dios, que no, y cosas por estilo que por ahí, obviamente que nosotros los cristianos nos damos a dar cuenta que se está refiriendo a Jesús, aunque no digan su nombre. Y bueno, entonces estábamos viendo la vez pasada sobre diferentes escritores, o en este caso diferentes personajes de la era de aquel entonces, que en este caso vimos la primera que fue de Flavio Josefo. Flavio Josefo, habíamos hablado que era un judío romanizado, historiador, que nos cuenta sobre que a Jesús le decían el Mesías. Además tenía por medio hermano a Santiago, nos cuenta también de Santiago, porque Josefo hablaba de que fue crucificado por Poncio Pilato Jesús, ¿no? Ahí se nos menciona sobre Pilatos y también se nos menciona sobre Santiago, el medio hermano de Jesús, por lo que según ese historiador ha existido el Mesías, que tenía su medio hermano, fue crucificado por Poncio Pilato, se habla de Pilato, que eso nos dice la historia, nos evidencia, y también nos habla este hombre, Flavio Josefo, nos habla de que si es por decirlo así, hombre, porque se ve que él escuchó muchas cosas sobre Jesús, de que era un hombre muy sabio y que tenía, obviamente lo tenían como un Dios, y obviamente que sabemos que Jesús es Dios, y por consiguiente hablaba sobre los hechos milagrosos, también que muchos fueron atraídos por este tal Jesús, el Mesías, hablando de los judíos y también de los griegos, que muchos creyeron en Jesús, también lo sabemos nosotros los cristianos, pero Flavio Josefo lo cuenta como una novedad, como algo de aquella época, y todavía menciona de que habría resucitado el tercer día Jesús, entonces que aún lo han visto vivo hoy en día. Y también hemos visto la historia de otro historiador, un prefecto de la provincia romano, de la provincia de Judea y Tiberio, que era el emperador del Imperio Romano, en este caso de Tácito. Tácito es otro de los archivos que se encuentra hoy en día en la arqueología, de que nos cuenta de que sospechaba de que el emperador Nerón había usado a los cristianos, dice, ¿no? Pero sabemos que los cristianos, como chivo expiatorio en un incendio que está registrado en la historia que hubo en Roma en el año 64 después de Cristo, o sea, en el año 64 de nuestra era. Entonces, hubo un incendio en Roma, un incendio no chico, sino grande, pero parece que fue provocado por el mismo emperador Nerón para culpar a los cristianos de semejante incendio, porque en el año 64 después de Cristo era el año donde hubo muchos tumultos en Roma, y obviamente que uno de ellos era el gran incendio que hubo, porque sabíamos que aquellos primeros cristianos corrían la voz sobre Jesús como algo impactante, algo impresionante, y muchos creían en Jesús en aquel entonces, y para los romanos eso era como algo horrible, prácticas espantosas, y que la única práctica es la que conocemos, que era que se congregaban cada primer día de la semana, ustedes calculen,
y ahí tenían su reunión adorando al Dios Jesús. Y sabemos que Jesús es Dios y no estaban haciendo mal, pero para ellos era algo horrible y lo estaba contando Tácito en este caso. Y también Tácito menciona también a Poncio Pilato, quien ejecutó a Jesús, el líder de los cristianos. Entonces sabemos que los cristianos. Entonces eso es lo que nos habla la historia de estos hombres que han escrito en sus anales sobre lo que les había pasado en aquel momento y lo que estaba sucediendo. Vamos a decir, esto es el resumen porque cada uno ha dejado su libro y esto es el resumen de una frase que es lo que estamos queriendo hablar hoy sobre Jesús. Bueno, entonces para continuar, vamos a continuar con los otros historiadores que tenemos, que voy a pasarlos a pantalla. Estos historiadores, estamos hablando ahora de el siguiente, que en este caso vamos a hablar sobre, que se nos cortó la transmisión pasada, sobre Plinio, ¿sí? Plinio el joven, él es un procónsul de Bitinia del año 111 al 113 y sobrino de Plinio el Viejo. Se conservan 10 libros de cartas que escribió. En la carta 96 del libro 10 escribe el emperador Trajano para preguntarle qué debía hacer con los cristianos a los que condenaba si eran denunciados. En ella cita 3 veces a Cristo y señala que los cristianos decían toda su culpa consistía en reunirse un día antes del alba y cantar un himno a Cristo como a un Dios. Dejar marcharse a los que negasen haber sido cristianos cuando repitieron conmigo una fórmula, invocando a los dioses e hicieron la ofrenda del vino e incienso a tu imagen. A este efecto y por orden mía había sido traída al tribunal junto con la imagen de los dioses. Cuando renegaron de Cristo maldicere, otra gente cuyos nombres me fueron comunicados por delatores, diciendo primero que era cristiano y luego se negaron. Dijeron que había dejado de ser cristiano 2 o 3 años antes y desde algunos más de 20, todos ellos adoraron tu imagen y las imágenes de los dioses lo mismo que los otros y renegaron de Cristo. Mantenían que la instancia de su culpa consistía solo en lo siguiente: haberse reunido regularmente antes de la aurora en un día determinado y haber cantado antifonalmente un himno a Cristo como un Dios que Cristo dice con incendio. Perdón que hablo en otro idioma. Hacían voto también no los de crímenes, sino de guardarse de robo, la violencia y el adulterio, de no romper ninguna promesa y de no retener un depósito cuando se lo reclamen. Trajano contestó a Plinio diciéndole que no buscara a los cristianos, pero que cuando se le acusara debían ser castigados a menos que lo negaran, ¿no? Que rechazaran a Cristo. Entonces, este señor, Plinio, nacido en el año 62 después de Cristo, procedente de la nobleza romana senatorial, hombre serio, inteligente, abogado, orador de nota, político que gozó del favor de los emperadores, llegando a ejercer diversos cargos de Estado, y tuvo por amigo a Tácito. Tácito es el anterior que hemos estado viendo. Entonces lo que vemos acá es de que él debía quería saber, Plinio, qué era lo que debía hacer con los cristianos. Entonces era fácil: aquellos que eran cristianos que no querían dejar de creer en su fe debían ser metidos en la cárcel, y a los que se arrepentían, dejaban de ser cristianos, se les devolvía la libertad. Y nada más, que no lo buscaran, o sea que no iban a salir a perseguir a los cristianos, pero si eran denunciados tenían esa sentencia. Esa fue la consejería que recibió Plinio, que era como gobernador en aquel tiempo, que era uno de los encargados que debía hacer con los famosos cristianos. En este autor, Plinio, se nos menciona nuevamente que existieron cristianos, se nos menciona que tenían fe, se nos menciona de que ellos se reunían antes del alba, o sea, antes de salir el sol, en la madrugada, y cantaban
himnos a Jesús con voz, antifonalmente, no había música, solo cantaban a capela y cantaban fuerte, así que ahí tenían esa práctica de cuidarse de no adulterar, de un montón de cosas, que obviamente que esos son, los cristianos le han dicho en resumen a los gobernantes, porque no les va a hacer leer la Biblia completa para poder entender que simplemente son libres, creyentes en Jesús, y que simplemente ellos guardaban esas cosas, pero no porque tenían que hacerlo, sino porque amaban a su Creador, a Jesús, y que simplemente ese es el resumen que les dijo, bueno, no tenemos que hacer esto y tal, para que entendieran más o menos, porque no era el momento, y era un momento nomás para explicar. Entonces ellos tenían esa idea superficial de cómo era la vida de aquellos cristianos. Entonces también se nos menciona algunas cosas que no nos parecen muy extraños, sino que nos suena familiar a los que conocimos la Biblia. Entonces Plinio es el tercer autor que estamos viendo, o sea, el primero del día de hoy, pero sumado a los dos anteriores, es el tercer autor del Imperio Romano que estamos viendo sobre de que ha existido los cristianos, que se hablan sobre ellos, ha existido Jesús y se habla todo lo que se habla, todo lo que viene por dentro y por fuera de los comentarios de la secta cristiana, digamos, que para ellos era así, simplemente una secta. Ahora vamos a hablar del segundo del día de hoy, por supuesto, que es Suetonio. Suetonio, vaya que es un nombre un poco raro. Suetonio era un escritor firme, pintoresco, un poco preciosista, a veces un minucioso administrador. El joven que escribe sobre el hecho en el norte de Turquía, los cristianos adoraban a Jesús como un dios, consideraba a los cristianos un montón de cabezas duras. Entonces, Suetonio creía que los cristianos eran un montón de cabezas duras. Entonces lo voy a llevar a la pantalla y vamos a estar viendo de Suetonio. Suetonio, ya lo hemos visto, que era un historiador romano de los años 70 hasta el año 140 después de Cristo, hace una referencia en su libro sobre la vida de los Césares, donde narra la vida de los 12 primeros emperadores romanos en el libro, y se refiere a un tal Crestus, al mencionar de expulsión de los judíos de Roma ordenada por el emperador Claudio. Expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Crestus. La mayoría de los historiadores coinciden en que Crestus es Cristo, porque era frecuente que los paganos confundieran a Christus y Crestus, y no existe ningún testimonio sobre ningún Crestus agitador desconocido. En los Hechos de los Apóstoles, perdón que les mencione, esto es de la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles se recoge este acontecimiento de Aquila y Priscila, acababan de llegar a Corintio desde Italia por haber decretado Claudio a todos los judíos saliesen de Roma. Entonces acá hay una coincidencia que en la historia romana se nos habla de ese tumulto y que Claudio expulsó a los cristianos de Roma, y justamente en los Hechos de los Apóstoles en la Biblia también se menciona la misma historia, coincidente con que Claudio echaba a los cristianos de Roma por el tumulto, que el tumulto era simplemente que era un montón de gente que creían en Jesús, pero también dentro de ese tumulto estaban los judíos que rechazaban a Jesús, y como consecuencia al rechazar a Jesús padecían persecución, y los cristianos y padecían era como una guerra civil, porque era un desastre como los judíos que no aceptaban a Jesús como el rey de los judíos, como el Mesías o el enviado de Dios, y provocaban persecución que consistía entre peleas, lo lastimaban, hasta morían los cristianos por causa de los judíos también, porque Pablo en la Biblia se nos menciona también de que él era atacado por los judíos y apedrado por causa de su fe en Jesús. Y no es nada raro, porque hasta el día de hoy los judíos, porque la mayoría de los judíos aún esperan
el Mesías aún lo esperan, no han aceptado a Jesús como el Mesías, sino que esperan de otro Mesías, el verdadero, piensan ellos, que es el que va a venir y que es el Hijo de Dios y que va a liberar a Israel de la esclavitud que hoy en día vive. Y este Jesús no simplemente fue un falso profeta para la mayoría de los judíos. Digo la mayoría porque hay judíos que hoy en día creen en Jesús como el Salvador y creen en Jesús como el Hijo de Dios y como Dios, cosa que no es nada raro porque eso que pasa hoy en día también sucedía en aquel entonces, por eso nos suena familiar esta historia de este caballero romano Suetonio, que nos cuenta sobre que sí ha existido los cristianos, que sí ha existido de Christus, que es Cristo, el Mesías, eso es lo que significa, y que el tumulto sí ha existido y que ese tumulto que fueron echados los judíos de Roma también ha existido porque también la Biblia lo cuenta. Y no se olviden que la Biblia no es, como lo he dicho anteriormente, la Biblia no es solo un libro de religión o no es un libro de práctica religiosa, sino que también abarca como un libro de historia. Pero como estamos tratando del tema que dice la historia en el mundo sobre Jesús, no tocamos la Biblia por hoy, aunque mencionamos la Biblia de que también dice lo mismo. Entonces, ustedes pueden ver que la Biblia es un libro que es de fuente confiable, porque coincide con la historia. Bueno, entonces este fue Suetonio. Ahora pasamos al siguiente, que también nos habla de otro caballero, Luciano, ¿sí? Antes de pasar a Luciano, quería decirle que la historia en Roma se encuentra, cuando el Claudio expulsó a los judíos, se encuentra en Hechos capítulo 18 y versículo 2. Ahí los acusaban de constantes desórdenes y por eso fueron expulsados de Roma. Y también está registrado en los libros de la historia en el Imperio Romano, que no es Biblia, sino un libro de historia de vidas de parte de Claudio, en el capítulo 25 y 4. Ahí nos indica ese acontecimiento que sucedió en el siglo XIV después de Cristo, que también eso fue coincidente con el libro de los Hechos de los Apóstoles de la Biblia, capítulo 18 y versículo 2. Ahora pasamos con Luciano, que fue en el año 65 después de Cristo, y fue un escritor griego. Hasta salimos distintos, ¿no? Hasta ahora estábamos viendo sobre los romanos, pero ahora este caballero es un escritor griego. Luciano de Samosata satiriza a los cristianos en su obra La muerte del peregrino. Consideraron a Peregrino un dios, un legislador, y le escogieron como patrón, solo inferior al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador les convenció de que eran inmortales, que serían todos hermanos si negaban los dioses griegos y daban culto a aquel sofista crucificado viviendo según sus leyes. Déjame decirte que Luciano no tiene ni idea sobre aquel sofista crucificado, aquel hombre de Palestina, aquel legislador, que obviamente que se refiere a Jesús, pero no tiene ni idea, sino que es una especulación, una idea de él, pero nos da suficiente información como para entender de que sí Cristo ha existido y que se menciona de Cristo, su práctica y de los cristianos que se sometían a Jesús y que vivirían para siempre. Y por cierto, los que somos cristianos no nos parece raro, sino bien conocido de que sí, que Jesús ha existido y que Jesús es cierto, de que todo aquel que cree en Jesús como su Señor y Salvador morirá físicamente, pero vivirá eternamente con Dios. Y eso es lo que Luciano no tenía mucha idea, dijo que vivirían para siempre. Bueno, es entendible porque él no conocía el tema, sino que daba su parecer,
lo que él había comprendido del tema, pero acá lo que queremos rescatar es de que según Luciano, el escritor griego, que ya no es romano, habló sobre Jesús, sobre los cristianos y de sus prácticas, una idea más o menos, y bueno, otro escritor más que nos afirma que Jesús sí ha existido. Siguiendo, ahora se llama Mara Bar Serapión, finales del siglo I. Existe una carta de Mara Ben Serapión en sirio a su hijo en la que se refiere así a Jesús, aunque no lo menciona por su nombre. Dice: ¿qué provecho obtuvieron los atenienses al dar muerte a Sócrates? ¿Delito que hubieron de pagar con carestías y pestes? ¿O los habitantes de Samos al quemar a Pitágoras, y si su país quedó pronto negado en arena? ¿O los hebreos al ejecutar a su sabio rey, si al poco se vieron despojados de su reino? Un Dios de justicia vengó a ellos 3 sabios. Los atenienses murieron de hambre, a los samos se los tragó el mar, los hebreos fueron muertos o expulsados de su tierra para vivir dispersos por doquier. Sócrates no murió gracias a Platón, tampoco Pitágoras a causa de la estatua de Hera, ni el rey sabio gracias a las nuevas leyes por él promulgadas. Bueno, obviamente que una señora Mara no tenía ni idea de Jesús, pero sí se nos menciona como algo histórico que para rescatar lo que estamos hablando aquí es cuando dice, o los hebreos, que no, porque pregunta, que me perdí en la lectura. O los hebreos al ejecutar a su sabio rey, si al poco tiempo se vieron despojados de su reino. Entonces, está hablando de los hebreos, o no, de los judíos, que ejecutaron a su sabio rey. Nosotros entendemos clarito que se trata de Jesús, y si no mal recuerdan, también hubo en la crucifixión de Jesús, de que se les escribe un letrero que decía el rey de los judíos, en su idioma decía Inri. Y sabemos que eso, el rey de los judíos, que obviamente que los judíos no creyeron, pero que eso lo puso Pilatos en su letrerito arriba de la cruz, crucificando a Jesús como el rey de los judíos. Acá vemos que esta señora Mara menciona, no, hablándole una carta a su hijo sobre el rey de los judíos. Si bien no da su nombre, pero obviamente que es como les decía al principio de la transmisión pasada, que era como los rumores de un maestro, de un mesías, de un Dios, los rumores de un tal Salvador, los rumores de un tal mesías, de un tal rey de los judíos, de un tal Dios. Entonces todo eso eran rumores que se expandió por todo el mundo, y Jesús fue tan famoso que podríamos decir que su fama llegó a muchos lugares, como una de las personas que llegó a saber sobre el rey de los judíos. Esta señora Mara es un claro ejemplo, que no necesita saber todo el tema como para dar a entendernos de que sí escuchó y sabía de un tal rey de los judíos, y en este caso obviamente que era sobre Jesús. Volviendo a seguir con las historias, vamos a ir a la siguiente. Esto es algo más cerca del pueblo de los judíos. Colgados en el Talmud. El gran erudito judío Joseph Krausner ya escribió a principios del siglo XX que las poquísimas referencias del Talmud a Jesús son el escaso valor histórico. En el Tratado de Sanedrín 43, en el año 43, se menciona a Jesús. Antes pregonó un heraldo, por tanto solo inmediatamente antes, pero no más tiempos atrás. En efecto, contra esto se enseña en la víspera de la Pascua, se colgó a Jesús. 40 días antes había pregonado el heraldo, y será apedreado porque ha practicado la hechicería y ha seducido a Israel, haciéndole apostatar. El que tenga que decir algo en su defensa, venga y dígalo,
pero como no se alegó nada en su defensa, se le colgó en la víspera de la fiesta de la Pascua. Muy probablemente el texto talmúdico se limita a reaccionar contra la tradición evangélica, considera John Meyer un judío marginal en la nueva visión del Jesús histórico. Déjame decirte que el Talmud es como una constitución que habla de la historia de del pueblo de Israel, del gobierno de Israel. Había registros y a eso le llaman Talmud, y en ese registro se habla poquito sobre un tal Jesús, y se nos habla de que fue colgado por hechizar al pueblo de Israel con sus enseñanzas, digamos, como ya sabemos que en la Biblia también, que no estamos hablando de la Biblia, pero quiero mostrarles que la Biblia también menciona y nos habla de que como que a Jesús lo acusaban como que él era el príncipe de Beelzebub y como que le echaba a los demonios por la fuerza del demonio, y así como muchas otras adjudicaciones falsas que se le puso a Jesús. No nos llama la atención semejante historia que aparece en el Talmud sobre que él hechizó al pueblo de Israel y también que fue crucificado. Se nos menciona que él fue crucificado y que no hubo quien saliese en su defensa, y fue tal cual, no hubo nadie quien defendiese a Jesús, sino que en el mismo día fue crucificado y muerto en el día de la Pascua. Entonces que él fue sacrificado en la Pascua, y la Biblia también nos menciona de que él era el sacrificio pascual. Entonces no nos llama la atención absolutamente nada de esto, pero sí esta historia que aparece en Talmud dentro de los rollos o de las historias de Israel, se nos menciona de este tal Jesús que fue crucificado en la Pascua. Así que una vez más, la historia nos demuestra que Jesús ha existido, y en este caso el mismo Israel ha dado testimonio en sus historias de que lo han crucificado, más allá de que lo negaren como su Mesías o su Cristo, su Salvador. Entonces, hemos recopilado una serie de informaciones históricas de diferentes autores que no son religiosos, que no son cristianos, que no creen en Jesús, que no creen en la Biblia, y que simplemente lo cuentan como testigos de la era, como oyentes de la época y como historiadores mencionan diferentes facetas que hemos estado viendo mencionaron a Jesús con nombre o sin nombre, le pusieron adjetivos como el Mesías, como el Dios, como el Rey de los judíos, como el Mesías, y algunas otras adjudicaciones que nos hemos olvidado, que también la han puesto negativas, como el hechicero, como el príncipe de Beelzebub, o como el embaucador, por decirlo así, o como un dios pagano. ¿Está? Eso se nos ha mencionado sobre Jesús. También se nos menciona de Poncio Pilatos, que lo crucificó y que fue crucificado. Inclusive hubo autores que se adjudicaban la autoría o el estar de acuerdo con la crucifixión, en este caso Josefo. Y también se nos habla de que existieron los cristianos, los crestus, existieron los judíos, también que hubo tumultos, hubo incendios, también que fueron usados como chivo expiatorio los cristianos en tal incendio. O sea, acá vemos un montón de factores que nos muestra que la historia nos está revelando de que Jesús sí ha existido, que sí ha vivido. El problema, ¿saben cuál es? Que no tenemos tanto más datos. Es que no se le dio la importancia necesaria. No les importó la historia o la vida de este hombre. No les interesó, por eso no hay mucha documentación profunda sobre la vida de Jesús en la parte histórica mundial. No hay nada que nos diga cómo fue que nació,
cómo nació. Simplemente algunas cosas nos dice que era hijo de José, como nos dice algunas cosas como que era el carpintero, pero no nos habla más, sino que es como de aquel, ¿no? Estamos hablando de que ha sido despreciado. Es el judío, el Dios de esos judíos, de esos locos, de estos cabezas duras, ¿no? Entonces como que no hay mucho documento que bien detallado sobre él, porque si bien tenía fama, pero fue despreciado. Entonces, ese es el tema, que no es lo mismo que hoy día, háblame de John Lennon. De John Lennon me pueden decir hasta el color de calzoncillo que usaba seguramente. Háblame de John Kennedy, háblame de Martin Luther King. Entonces vemos que si bien fueron despreciados en su época, pero enseguida fueron retomadas la historia de sus vidas. Entonces, pero famosos musicales, famosos historiadores de la farándula, se puede saber todo hoy día, pero en aquel entonces no se olviden que en la época de Jesús no había medio de comunicación, no había radio, no había televisión, mucho menos había internet, no había nada de eso. Podríamos decir que no había ni diario, solamente había cartas de gobernantes, entre ellos enviaban las cartas, o cartas entre una familia a otra familia, cartas de un grupo de personas a otro grupo. Entonces, eso es lo que nos dice la historia sobre Jesús. No hay muchos datos de él, pero sí hay suficiente para decir, sí ha existido. Hay muchas pruebas históricas de que Jesús ha existido. Hay muchas pruebas históricas que coinciden con la Biblia, como que fueron expulsados los judíos en Roma, está registrado en los Hechos de los Apóstoles. También hay de Pilato, también está registrado en la Biblia. También está registrado muchas cosas registradas que la Biblia también nos menciona. Pero como hoy no hablamos de la Biblia, simplemente estamos hablando de los hechos históricos mundiales, déjame decirte en conclusión que los hechos históricos mundiales nos hablan como historia. Pero el libro más completo que nos habla sobre la historia de la vida de Jesús es la Biblia. Y la Biblia no nos miente, porque en la Biblia hay hechos históricos que están registrados en la historia mundial, pero en la Biblia también está registrado. También déjame explicarte que la Biblia no se puede tomar como un libro cualquiera. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de historia profundo. Y podemos decir que si uno se guía por la historia bíblica, se va a dar cuenta de que ese está completo. Y déjame decirte que si la Biblia dice la verdad en algunas cosas que coincide con la historia, digamos, para aquellos que no creen en la Biblia, déjame decirte que esa coincidencia en lo poco pasa a ser confiable en lo poco, entonces garantido te puedo decir de que puede ser confiado al 100% la Biblia como un libro de historia. Entonces, la Biblia es un libro confiable. ¿Por qué? Porque tenemos hechos históricos que nos revelan en la Biblia, también en la historia de la humanidad, en los documentos hallados, en la arqueología. Ahí se encuentran que la Biblia ya estaba mencionando sobre que Jesús ha existido, cómo ha vivido, cómo ha sido su vida, cuáles son las persecuciones, los adjetivos que le han puesto a Jesús, porque ha sido perseguido. Y no se olviden que fue crucificado, simplemente por haberse considerado a sí mismo como Dios, el Hijo del Dios Todopoderoso. Jesús es Dios y solo por medio de Él puedes obtener gratis la vida eterna, creyendo en Él. Para creer en Él debes entender que eres pecador, arrepentirte de tus pecados, porque sabemos que la Biblia nos menciona que el pecado es alejarse de Dios, o Dios odia el pecado. Y si tú vas a creer en Jesús, vas a odiar el pecado, te vas a arrepentir de tus pecados, le vas a pedir perdón y le vas a pedir a Jesús que te sea Señor y tu Salvador, y sea Señor y Salvador de tu vida. ¿Y te va a salvar de qué? Del infierno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, y que todo aquel que no acepta o que no recibe a Jesús como su Salvador, que no acepta que Jesús murió en la cruz para pagar tus pecados, va a ir al infierno. Y no porque Dios te condene, sino porque tú mismo has rechazado la salvación gratuita que solo Dios te ofrece. Entonces yo te animo a que
aceptes a Jesús como tu Salvador y entiendas y aceptes el regalo que Él dio su vida, que murió y resucitó al tercer día, para darte vida eterna. Solo cuando tú lo aceptes como tuyo, como propio, vas a tener la vida eterna. Si no, simplemente el saber no es suficiente, sino aceptarlo del corazón, asumirlo, adueñarte, aferrarte a esa fe. Entonces, una vez más, la historia nos dice que Jesús ha existido. La Biblia es un libro de historia confiable. Y déjame decirte que la Biblia nos habla completamente y lo suficiente. Y aún la Biblia nos dice que no alcanzó para escribir todo sobre la vida de Jesús, porque Jesús era un hombre muy activo y ha hecho mucho más cosas de lo que dice en la Biblia. Obviamente cosas buenas y que no están mencionadas, pero lo que está ahí es suficiente para que nosotros entendamos que Jesús es Dios y que es el único Salvador del mundo. En la próxima transmisión vamos a hablar sobre la vida de Jesús. Bíblicamente, lo que hizo Jesús, poco a poco. Sobre la marcha vamos a ir viendo cuántas partes vamos a dividir el mensaje. Pero sí, vamos a hablar sobre Jesús. Desde que el momento que nació hasta el momento de su muerte y lo que nos dejó a hoy, a nosotros los discípulos de Él, a los que quieren ser de sus discípulos y a los futuros discípulos, lo que Jesús les ha dejado. Gracias por acompañarnos, espero que hayas podido disfrutar este mensaje y que Dios esté bendiciéndote y sobre todo que puedas entender de que la Biblia también es un libro de historia y ese libro fue rechazado porque era un libro religioso, pero déjame decirte que la historia en el mundo, los textos que fueron hallados en libros de hombres, emperadores, griegos, judíos, se nos menciona cosas que coinciden exactamente con la Biblia. Entonces la Biblia también es un libro de historia confiable. Dios le bendiga. Antes de despedirnos, quiero darte un testimonio sobre que Dios realmente está entre nosotros. Que siempre, cada vez que vamos a terminar la transmisión, antes vamos a dar diferentes testimonios, diferentes historias. Y va a haber videos que van a dar testimonio. Pero en este caso yo te voy a dar un testimonio, no de mi vida, sino de un amigo mío pastor, que queremos mucho. No voy a decir su nombre para no revelar su identidad. Pero déjame decirte que este pastor, ¿no? Obviamente trabajaba como seguridad. Era pastor, pero tenía que trabajar, porque él tenía una familia de 3 hijos, tenía a su esposa que atender, entonces él tenía que trabajar. Y él trabajaba como guardia de seguridad. Es una tarea complicada, peligrosa, donde él usaba armamento. Entonces él trabajaba ese trabajo y por mucho tiempo lo tuvieron en negro. O sea, por mucho tiempo no lo tenían en planilla, con sus beneficios, tanto de la salud o lo que sea. Cualquier cosa que le pasara a él, a su salud o a su familia, debía pagar porque no estaba en planilla. Sabemos que todo trabajador en planilla tiene beneficio de salud gratis, ¿no? Pero en este caso él tendría que pagar porque estaba en negro. Y él no podía decirle nada a sus patrones porque él tenía que trabajar, necesitaba comer y le pagaban poco porque trabajaba en negro. Pero él tenía que trabajar porque también no tenía casa propia, tenía que alquilar. Entonces tenía que alquilar, darle de comer a su familia. Entonces él trabajaba horas, 12 horas diarias trabajaba. Pero déjame decirte que llegó un momento que él tuvo la oportunidad de que otro pastor lo invitó a formar parte de su equipo de trabajo. Y en ese equipo de trabajo le dieron casa. Entonces él ya no tenía que alquilar. Entonces trabajó 5 meses más sin pagar alquiler, pero todo su sueldo ya era para su pancita, ¿no? Poder comer mejor. Y déjame decirte que llegó un día de que vino esto de la pandemia, que todos conocemos, el coronavirus. Cuando llegó la pandemia, él justo ya había renunciado,
porque en el ministerio le iban a atender, no solo iba a tener casa, sino iba a tener para comer, y él se dedicaba 100% al ministerio. Pero déjame decirte que él había renunciado, pero cuando llegó la pandemia, ella estaba dentro de ese ministerio y ya tenía sustento y ya tenía casa. Pero automáticamente, como a muchos que trabajaban en seguridad, en tiempo y más en negro, ustedes se van a dar cuenta, lo iba a quedar sin trabajo. Entonces cuando viniera la pandemia, él se iba a quedar sin trabajo. Ahora yo te digo, ¿qué hubiera hecho mi amigo pastor? ¿Qué hubiera hecho si le hubiera agarrado la pandemia? No hubiera tenido ni para comer, ni para alquilar. Pero déjame decirte que 5 meses antes, él ya tenía casa. Y también déjame decirte que él ya tenía sustento propio de parte del ministerio. Cuando llegó la pandemia, él estaba protegido. Déjame decirte, ¿no conocen ese Dios tan amoroso con sus siervos? Dios le bendiga, es un testimonio fuerte. Nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora uruguaya, 3 de la tarde, hora peruana. Hasta luego. Desde Colonia, transmite Canal en Cristo Vivo, República Oriental del Uruguay. Fue una producción de Canal en Cristo Vivo, Colonia, Uruguay. Ha finalizado nuestra programación, así que nos reencontraremos el próximo lunes como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.